¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Michelle Chaín y esta es la frialdad de los números. Frialdad de los números en las que vamos a hablar de uno de los sectores más calientes en la economía mexicana. Las micro, pequeñas y medianas empresas. Que son importantísimas no solo para la economía mexicana, sino prácticamente para la de todo el mundo. Y que sin embargo, en las últimas semanas las hemos visto sudar calores ajenos por toda esta polémica que hay respecto al papel que juegan tanto los empresarios como el gobierno en esas circunstancias tan complicadas que nos está tocando enfrentar. Y por ahí creo que nos tendríamos que remontar a 1867, cuando Carlos Marx escribió El Capital. ¿Sí? El Capital, los 3 tomos del Capital que yo, como buen egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, tuve que leer en Economía Política, y que establecieron una categoría que era totalmente novedosa para la época: la lucha de clases. Un poco lo que Marx planteaba es que todas las instituciones del Estado están construidas para defender a la clase pudiente, a los empresarios, y que esto pudiera despojar a los trabajadores de algo que él llamaba la plusvalía, que es la utilidad. Esta visión que tuvo Marx en su momento y que correspondió a una realidad histórica muy específica que fue la de la primera revolución industrial, acompañó a la humanidad durante muchos años, y hubo sistemas políticos completos que trataron de establecerse y de estructurarse a partir de esta lucha de clases. Pero quedó comprobado a partir de 1990, con el colapso de la Unión Soviética, que el experimento marxista no era viable en la realidad, y menos en una realidad tan compleja y con tantas interacciones como era la del siglo XX y como desde luego es la del siglo XXI. En ese sentido, las sociedades económicamente más solventes se dieron cuenta de que en un mundo tan revolucionado como el nuestro, con las tecnologías de la información, la globalización, la competencia, donde una empresa puede establecerse en cualquiera de los 5 continentes, en cualquiera de los casi 200 países que hay en el mundo, y si decide establecerse en México, puede hacerlo en cualquiera de las 32 entidades federativas, pues que estarnos peleando empresarios y trabajadores no era el camino para que México y para que Puebla pudiera crecer. Se podía trabajar mucho más cooperando, no solo entre ellos, trabajadores, empresarios, gobierno y desde luego sociedad civil organizada. Por el otro lado, también este tema de la lucha de clases de repente nos hizo ver a todos los empresarios como si fueran lo mismo, cuando la verdad es que no es así. Las micro, pequeñas y medianas empresas son esos negocios con los que coincidimos y convivimos todos los días. La señora del salón de belleza, el chavo de la verdulería, el señor de la reparadora de calzado, esos pequeños negocios que andan por ahí de 1 a 10 personas, que son los micros, que andan por ahí de las 11 a las 30 o 50, dependiendo del ramo, que son los pequeños, y que andan por ahí de los 50 a los 100, 250, que son los medianos. Y que paradójicamente son los que más riesgo corren en las circunstancias actuales de crisis. Y paradójicamente son los que generan casi el 80% de los empleos que tenemos en México. Es importantísimo que los cuidemos porque cada micro, pequeña y mediana empresa que cierra son empleos que se pierden, y cada empleo que perdemos es profundizar más y más la crisis. Por eso, a diferencia de otras circunstancias en las que no es justificable que el gobierno rescate empresas, ahora sí es bien importante que les echemos la mano, porque ayudarlos es ayudarnos a todos. Y desafortunadamente, 3 millones de crédito parecen quedarse cortos. ¿Por qué? Porque en el país tenemos 4.1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. De tal manera que los 3 millones de créditos que ha ofrecido el gobierno federal ni siquiera alcanzarían para darle un crédito a cada una de estas, más allá de las dificultades que muchos enfrentan para poder acceder a los mismos. Y en ese sentido es un sector que necesita forzosamente del impulso porque está aislado. El 95% de las MIPYMES no tiene relación con las cadenas de proveeduría global, y en el 2017 únicamente el 15% le dio algún tipo de capacitación a su personal. Y esa es la frialdad de los números. Y yo soy Michelle Chaín.